Mi esposo me dijo que perdonara a su ex. Entré a esa cena llevando el vestido que me compró la noche en que me prometió un para siempre. Cuando ella apareció con una sonrisa de suficiencia, la dejé hablar. Luego me levanté, sonreí y dije la única frase que los silenció a ambos. Los camareros dejaron de moverse. Todos sabían que había terminado, excepto él. El ambiente dentro de Azure estaba cargado de perfume, risas y dinero. Cada mesa brillaba con luz de cristal y cotilleos discretos. Lo había reservado hacía semanas. Aaron dijo que quería algo íntimo para nuestro 8º aniversario. Solo nosotros y unos pocos amigos. Llevaba el vestido plateado que él amaba, el que decía que me hacía parecer la razón por la que trabajaba tan duro. Por un momento, creí que todavía éramos esa pareja. Entonces saludó a alguien en la entrada, su rostro iluminándose de una manera que no lo había hecho por mí en años. Me giré y mi estómago se revolvió conmigo. Caminando hacia nuestra mesa estaba Ninaul, su ex prometida. Pelo perfecto, sonrisa pulida, esa clase de confianza cara que proviene de saber que no se supone que esté aquí. Todos los teléfonos con cámara en las mesas cercanas la seguían como misiles teledirigidos. Aaron se levantó para recibirla, con los brazos abiertos. ¿Te acuerdas de Na, verdad, Sophie? Su tono era casual, como si estuviera presentando a una vecina, no a la mujer con la que casi se casa una vez. Me quedé helada. ¿Qué está haciendo ella aquí? Es nuestra invitada esta noche, dijo, como si la palabra, invitada, explicara todo lo demencial de esta situación. Na se deslizó en el asiento frente a mí, cruzando las piernas, el diamante en su mano capturando la luz de la vela. Aaron dijo que sería bueno reconectar. Sin resentimientos. Sin resentimientos, repetí. Ustedes dos terminaron porque ella. Aaron me interrumpió con una risa forzada. Vamos, Sophie. Eso fue hace una década. Ahora todos somos adultos. Miré alrededor de la mesa. 8 de nuestros amigos, algunos colegas, todos de repente en silencio. Incluso el camarero que rondaba cerca no sabía si servir o huir. Forcé una sonrisa, del tipo que esconde un grito. ¿Adultos?, dije. Claro. La cena continuó como una situación de rehenes disfrazada de alta cocina. Aaron brindó por los nuevos comienzos. Na no dejaba de tocarse el estómago como si fuera un accesorio en un comercial. A mitad del plato principal, noté que la camarera dudaba antes de servirle. Todos me miraban, esperando que la esposa estallara. Y entonces Na se inclinó hacia adelante y dijo, dulce como el veneno. No estaba segura de cuándo decírselo a ambos, pero creo que es mejor si lo escuchan de mí. El tenedor de Aaron resonó al caer. El latido de mi corazón llenó el silencio. Estoy embarazada. Por un segundo, todo el restaurante desapareció. El sonido fue succionado de la habitación como el aire de una aspiradora. Aaron no lo negó. Ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente bajó la cabeza, con los dedos aferrados a su copa. Susurré, por favor, dime que no lo sabías. Él susurró de vuelta, no quería arruinar la noche. Risas se extendieron por las mesas cercanas. No fuertes, pero lo suficientemente agudas. Alguien de nuestro círculo de negocios lo filmó. Vi el teléfono reflejado en un espejo detrás de la cabeza de Na. La humillación me golpeó como un calor ascendiendo por mi cuello. Entonces, dijo Na, removiendo su vino. Espero que puedan perdonarnos. No lo planeamos, pero el amor encuentra su camino de regreso, ¿verdad? Las palabras se volvieron borrosas. Mis manos temblaban. Durante años, había manejado sus impuestos, diseñado sus oficinas, criado a nuestra hija mayormente sola mientras él construía su imperio. Y ahora se sentaba frente a mí, en silencio, dejando que su ex hablara de su bebé sobre un risotto de trufa. Me levanté. ¿La trajiste aquí para qué? ¿Para probar mi perdón? ¿Para demostrar algo sobre la gracia? Aaron intentó agarrar mi muñeca. Sophie, por favor. Esto no es. La bofetada aterrizó antes de que decidiera darla. Limpia, sonora, definitiva. Todas las cabezas se giraron, su mejilla enrojeció, los ojos abiertos con incredulidad.
Feliz aniversario, dije, con la voz firme aunque mis entrañas temblaban. Na sonrió con suficiencia. ¿De verdad crees que esto te hace ver fuerte? La enfrenté. No, pero irme sí lo hará. Agarré mi bolso, me giré hacia la salida y sentí las miradas siguiéndome. Curiosidad, lástima, envidia. Las mismas personas que solían elogiar nuestra vibra de pareja poderosa ya estaban susurrando detrás de sus menús. No me importó. Afuera, la noche de Miami golpeó mi piel como agua fría. Los flashes de las cámaras destellaron cerca del ballet. Alguien gritó mi nombre. Seguí caminando. Ni siquiera esperé el coche. Simplemente comencé a moverme por la acera con esos tacones plateados que de repente se sentían como una armadura. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de amigos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Es verdad? En la esquina, me detuve y miré el reflejo del letrero de neón del restaurante en un charco. Azure, parpadeando. En eso se había convertido mi matrimonio. Una hermosa iluminación sobre algo que se filtraba por debajo. Me quité el anillo de bodas y lo dejé caer en la alcantarilla. El sonido metálico fue pequeño, pero final. Una camioneta negra se detuvo a mi lado. Era de mi amiga Lena. Debió haber visto el caos en línea ya. Abrió la ventana. «Sube». Lo hice. La puerta se cerró con un clic pesado que sonó como sellar un capítulo. Ella no preguntó. Simplemente condujo. Miré hacia adelante, el corazón latiendo como un segundo pulso en mi garganta. Las luces de la ciudad se extendían como confesiones borrosas. Finalmente, dijo suavemente, ¿estás bien? No, dije. Pero lo estaré. Ya eres tendencia, agregó en voz baja. Alguien filmó todo. Me reí. El tipo de risa que suena como vidrio rompiéndose. Bien. Que sienta lo que realmente significa al público. Para cuando llegamos a mi condominio, la marca del anillo en mi dedo ya se estaba desvaneciendo. Entré, miré nuestras fotos familiares, vacaciones, cumpleaños, sonrisas que ahora se sentían como documentos falsificados, y desenchufé todos los dispositivos a la vista. Me senté en el sofá en silencio hasta que el zumbido de la ciudad se convirtió en ruido de fondo. Cuando finalmente hablé, fue para mí misma. Él quería perdón. Le daré algo mejor. Las palabras no fueron planeadas, pero se sintieron correctas. Calmas, agudas, deliberadas. Me levanté, tomé mi computadora portátil y abrí la carpeta etiquetada como «Cuentas conjuntas». Mis manos ya no temblaban. El shock se había consumido, dejando solo precisión. Si él quería exponerme, yo expondría la verdad. No con lágrimas, sino con acciones. Esa noche, no lloré. No grité. Solo miré por la ventana mientras el horizonte parpadeaba y susurré el voto que me llevaría a través de cada paso que siguiera. Él hizo pública su traición. Yo haré inolvidable su caída. La gente siempre decía que Aaron y yo parecíamos el equipo perfecto. Nos conocimos en una jornada de puertas abiertas benéfica, yo preparando la propiedad, él cerrando el trato. Era magnético, seguro de sí mismo, ya encantando a la sala antes de que yo hubiera terminado de colocar los centros de mesa. Solía pensar que ese tipo de energía significaba liderazgo. Ahora sé que solo significa hambre. No era rico cuando nos casamos. Yo era la que tenía la herencia estable, la casa del lago de mis padres, un modesto fondo fiduciario, una creciente lista de clientes en diseño de interiores. Aaron tenía ambición y encanto, pero yo tenía la base. Pagué nuestro primer pago inicial, manejé las facturas mientras él construía el sueño. Cuando su agencia de corretaje despegó, comenzó a actuar como si él solo nos hubiera elevado al horizonte. Le dejé tener la ilusión. A veces, el amor te hace cómplice de tu propia anulación. Construimos una marca alrededor del otro, Lanford & Co. Un nombre inmobiliario que sonaba más grande de lo que era. Yo dirigía lo visual, diseñaba los listados, gestionaba las redes sociales. Atendía a los clientes cuando él estaba ocupado. Me presentaba como el genio creativo detrás de todo, pero luego se atribuía todo el mérito en las entrevistas.
Me decía a mí misma que no importaba mientras estuviéramos ganando juntos. Luego vinieron las noches tardías, las bebidas de networking, las conferencias fuera de la ciudad que de alguna manera nunca tenían recibos de hotel. Llegaba a casa oliendo a bourbon y algún perfume desconocido, jurando que se había quedado dormido en la habitación de un colega después de celebrar un trato. Lo miraba exhausta pero todavía creyendo. Porque creer era más fácil que saber. Nuestra hija Maya tenía 12 años cuando empezó a darse cuenta. Preguntaba, ¿por qué papá siempre sonríe cuando envía mensajes de texto? ¿O, por qué ya no viene a mi recital? Yo lo cubría. Solo está ocupado con el trabajo. Pero ella veía cómo las mentiras se endurecían en mi voz. Los niños siempre lo hacen. La primavera pasada, cuando Aaron sugirió renovar nuestros votos en Miami, pensé que era un punto de inflexión. Se volvió afectuoso de nuevo, colmándome de cumplidos, diciendo cosas como, deberíamos recordarles a todos que somos inquebrantables. No me di cuenta de que era solo otra actuación, un movimiento de relaciones públicas para reconstruir su imagen antes de un nuevo acuerdo de inversión. Las señales de alerta estaban por todas partes, pero las trataba como si fueran adornos, parte de la habitación en la que vivía pero que nunca examinaba. La tarjeta de crédito de la empresa de repente tenía cargos que no reconocía. Reservas de hotel a mi nombre que nunca hice. Mensajes borrados en nuestro iPad compartido. Una vez dejó su Apple Watch en el mostrador. Entró un mensaje de texto de NH que decía, no puedo esperar a mañana por la noche. Extraño tu cara. Lo confronté y se rió, diciendo que significaba, nuevo comprador de casa. Quería creer esa mentira con tantas ganas. Casi me convencí de que era verdad. La peor parte, no era estúpida. Tenía miedo. Miedo de empezar de nuevo, de ser la mujer divorciada en nuestro pulcro círculo de parejas. Miedo de que todo lo que había construido con él, nuestra marca, nuestros amigos, nuestra vida, colapsaría si me iba. Luego vino la cena de aniversario, la noche en que ese miedo murió. Cuando salí de Azure, fui directamente a la habitación de Maya. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, navegando en su teléfono. La expresión en su rostro me dijo que ya lo sabía. Mamá, susurró, con los ojos rojos. Lo vi en línea. Se me cerró la garganta. No deberías. Él publicó una foto antes de la cena con ella, interrumpió. Me senté a su lado, la habitación dando vueltas. Me entregó el teléfono. Allí estaba, la publicación de Aaron antes de la cena. El perdón es la forma más alta de amor. Emocionado por un nuevo capítulo esta noche. Y en el reflejo de la copa de vino, apenas visible, estaba la mano de Ana descansando sobre su manga. Maya susurró, siempre me dijiste que el amor significa confianza. Pero no puedes confiar en alguien que te hace sentir loca por hacer preguntas. Esa frase me golpeó más fuerte que la traición misma. Ella me había estado viendo encogerme durante años, justificando cada ausencia, cada excusa vacía. Y ahora ella era la que sostenía la verdad firme frente a mí. Lo siento, dije, con la voz quebrada. Merecías algo mejor que aprender cómo es la traición tan joven. Se apoyó en mí. Tú también. Esa noche, no dormí. Me senté en la sala de estar a oscuras, rodeada de todo por lo que había trabajado. Muebles seleccionados, premios enmarcados, perfección escenificada, y sentí que nada de eso me pertenecía ya. Todo apestaba a compromiso. Por la mañana, hice café y abrí la ventana. El aire de Miami era húmedo, pesado con el sonido de la ciudad despertando. Miré hacia afuera y tomé una decisión que se sintió como respirar por primera vez en años. Esto no iba a terminar conmigo llorando en el sofá de la oficina de un abogado. No iba a terminar con publicaciones de simpatía o disculpas a medias. Yo había construido su imperio. Conocía cada cable que lo sostenía. Cada viga débil que se rompería si se aplicaba la presión adecuada. Aaron pensaba que estaba rota. Pero yo lo estaba estudiando. Cada patrón, cada movimiento, cada cuenta secreta que él asumía que yo no conocía. Tomé mi teléfono, revisé los contactos y me detuve en un nombre. Lena Morales, mi mejor amiga. Una tormenta tranquila con un título de abogada y una memoria como una bóveda.
Le envié 3 palabras. Es la hora. Finalmente. Porque ahora no se trataba de desamor. Se trataba de equilibrio. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo con esa extraña claridad que llega después de la devastación. Ya no era duelo. Era concentración. Hice café, negro y amargo, y abrí mi computadora portátil. Durante 8 años, Aarón me había llamado la organizada. Ese fue su error. Había guardado registros de todo. El primer movimiento fue simple. Controlar el flujo. Inicié sesión en nuestra cuenta comercial conjunta y transferí la mitad del saldo a mis ahorros personales, legalmente míos, ya que mi herencia había financiado la empresa. Luego congelé el resto. Envié un correo electrónico al gerente del banco. Asunto: bloqueo de emergencia por fraude. Sin explicación, solo mi firma y los documentos adjuntos que probaban mi autoridad. En 10 minutos, las tarjetas de crédito de Aarón eran inútiles. El segundo movimiento: reclamar la casa. El título estaba bajo el fideicomiso de mi familia, aunque él siempre se jactaba de que era nuestra mansión. Llamé a nuestro abogado, le dije que presentara la documentación para eliminar su acceso. Ni siquiera lo cuestionó. Para el mediodía, todas las llaves digitales vinculadas al teléfono de Aarón fueron revocadas. Si intentaba abrir el garaje, no encontraría más que silencio. Luego empaqué, no con pánico, sino con precisión. Tomé lo que importaba: los recuerdos de Maya, los archivos personales, los discos duros con los archivos de los clientes. Dejé sus trajes colgados ordenadamente en el armario, su colonia en el tocador, el reloj que le había comprado para nuestro 5º aniversario todavía tic-tac, como si no supiera que el tiempo se había acabado. Lena llegó a media mañana, con el pelo en un moño desordenado, ya revisando plantillas legales. ¿Realmente quieres hacer esto rápido? La rapidez no es el objetivo, dije. La limpieza, sí. Ella sonrió con suficiencia. Entonces golpeamos donde duele: reputación y flujo de caja. Pasamos horas construyendo el marco. Demandas de divorcio preredactadas. Moción de custodia lista. Ella aconsejó silencio. Sin publicaciones en línea. Sin arrebatos emocionales. Deja que él hable primero, dijo. Cuanto más fuerte grite, más creíble sonarás tú cuando te mantengas en silencio. Se sentía como una estrategia de guerra, pero con tazas de café en lugar de granadas. Por la tarde, comencé a hacer llamadas telefónicas. Silenciosas, quirúrgicas. Al decorador de propiedades, al contador, al desarrollador con el que se suponía que Aarón se asociaría en su próximo proyecto de lujo. Cada conversación llevaba el mismo tono tranquilo. Solo un aviso: me retiro del negocio conjunto por razones personales. Todos entendieron lo que eso significaba, y todos sabían quién realmente dirigía la operación. Al anochecer, Aarón se dio cuenta. Mi teléfono se iluminó con su nombre: Aarón Casa. Lo vi sonar 3 veces antes de contestar. ¿Por qué están congeladas las tarjetas? Su voz era tensa. Medio enojada, medio aterrorizada. Me aseguré de que ya no pudieras usar los fondos de la empresa para gastos personales, dije rotundamente. Parece justo. No puedes simplemente. Sí puedo. Está todo por escrito. Simplemente nunca leíste la letra pequeña. Se quedó en silencio, luego se rió. Esa risa condescendiente que usaba cada vez que estaba acorralado. Estás exagerando. Podemos arreglar esto en privado. No queda nada que arreglar. Sophie, no hagas algo estúpido. Ya lo hice, dije. Me casé contigo. Colgué antes de que pudiera responder. Después de esa llamada, el miedo finalmente se drenó. El temblor se detuvo. La casa se sintió más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente pudiera exhalar. Me senté en el borde del sofá, abrí el álbum de fotos de Maya y me di cuenta de que esto no era solo venganza. Era una corrección. Durante años, me había doblegado para encajar en su versión de la asociación. Ahora, me estaba enderezando. Esa noche, reservé una suite a largo plazo en un pequeño hotel boutique en el centro,
Del tipo que olía a cítricos y privacidad. Dejé la llave de la casa en el mostrador con una nota. No me contactes a menos que sea sobre Maya o asuntos legales. Todo lo demás está hecho. Antes de dormir, abrí mi portafolio de diseño. No lo había actualizado en años. Demasiado ocupada apoyando su marca. Ahora se sentía como reclamar mi propio nombre. Pasé horas reescribiendo biografías, subiendo fotos, creando un nuevo eslogan, espacios que sanan después de las tormentas. Para la medianoche, estaba agotada, pero viva de una manera que no había sentido desde antes de que el matrimonio se convirtiera en una transacción. El último mensaje de texto de Aarón llegó justo antes de que me durmiera. Te arrepentirás de convertirme en tu enemigo. Lo miré, sonriendo débilmente. Todavía pensaba que esto era sobre emoción. No tenía idea de cuán metódica me había vuelto. Mi respuesta fue corta. Tú ya tomaste esa decisión por ambos. Apagué el teléfono, me giré de lado y dejé que el zumbido de la ciudad me arrullara hasta dormir. No como la esposa de alguien, no como la víctima de alguien, sino como la arquitecta del final que él nunca vio venir. Para la mañana siguiente, las ondas ya habían comenzado. Aarón llamó 5 veces antes del mediodía. No contesté ni una sola vez. Su voz llenó mi buzón de voz, enojada, confundida, desesperada. Primero vino la indignación. No puedes simplemente congelar mis cuentas. Luego vinieron las súplicas. Hablemos como adultos, Sophie. Por la noche, estaba maldiciendo. Estás cometiendo un error del que te arrepentirás. El error era suyo, y finalmente lo estaba alcanzando. Me senté en la cafetería del hotel con Lena, revisando las noticias de la mañana. La noticia se había extendido rápidamente en los círculos inmobiliarios de Miami. Unos pocos desarrolladores se habían retirado del próximo acuerdo de Aarón, alegando inestabilidad en la gestión. Traducción: el chisme era fuerte, y a los inversores no les gusta el desorden. Eso es lo que pasa con la traición pública, dijo Lena, sorbiendo su café. La gente puede perdonar un escándalo, pero nunca confían en alguien que se ve descuidado en un traje. Aarón ahora estaba descuidado. Sin acceso a los fondos de la empresa, no podía pagarle a su asistente ni cubrir el alquiler de la oficina. Nuestro contador, leal a mí, marcó silenciosamente cada irregularidad financiera que habíamos encontrado a lo largo de los años. Cenas personales cargadas a la empresa. Estancias en hoteles marcadas como reuniones con clientes. El rastro de papel no solo era largo. Era humillante. Mientras tanto, Nena tampoco lo estaba manejando bien. Ella esperaba lujo, las mismas cenas de 5 estrellas y vacaciones que Aarón había financiado una vez con mis ahorros. En cambio, descubrió que sus tarjetas eran rechazadas y sus cuentas estaban congeladas. Un amigo me envió una captura de pantalla de su historia de Instagram, una copa de vino con la leyenda: los hombres solo son leales hasta donde llega su billetera. Me hizo reír. Aarón intentó hacer control de daños. Empezó a aparecer de nuevo en las jornadas de puertas abiertas, fingiendo que no había pasado nada. Pero la sala cambiaba a su alrededor. Los clientes susurraban. Los agentes inmobiliarios sonreían demasiado forzadamente. El vídeo de mi bofetada en Azure se había vuelto viral en TikTok. 10 millones de vistas y contando. La leyenda decía: cuando la esposa entrega el verdadero trato de cierre. Por una vez, Internet estaba del lado correcto de la justicia. Pero el verdadero golpe llegó cuando Maya se negó a verlo. Se había presentado en su escuela tratando de hacer el papel de buen padre. Me llamó llorando, diciendo que había llevado a Nena con él solo para demostrar un punto. Le dije que no le debía nada. Al día siguiente, mi abogado solicitó la custodia temporal, citando angustia emocional para Maya y exposición a ambientes hostiles. Se concedió en 48 horas. Aarón debió pensar que me desmoronaría por la culpa. En cambio, me moví más rápido. Cada abogado, cada contacto, cada aliado que él asumía que era suyo. Eran míos primero. Construí esas conexiones mientras él estaba ocupado jugando al marido de oro. 3 días después, apareció en el hotel. La seguridad llamó antes de dejarlo subir. Les dije que lo dejaran venir. Quería ver al hombre despojado de su poder.
Parecía más pequeño de alguna manera. Camisa cara sin afeitar, esa falsa confianza tratando de mantenerse unida. Estás fuera de control, Sophie, dijo, de pie junto a la puerta como un extraño. Fuera de control, me reí en voz baja. Finalmente estoy en él. Se pasó las manos por el pelo. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto para todos? Sí, me doy cuenta, dije. Se ve como consecuencias. Estás arruinando mi nombre. Tú mismo lo arruinaste cuando invitaste a tu ex embarazada a nuestra cena de aniversario. Su rostro se torció. Ella no es. Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que la mentira ni siquiera aterrizaría. Me levanté, con los brazos cruzados. Esto ya no se trata de ti y ella. Se trata de que yo recupere lo que construí. Lo enfrentarás en la corte, no en mi habitación de hotel. Se acercó, bajando la voz. ¿Crees que la gente no se volverá contra ti también? Aman a un villano, Sophie, y estás empezando a sonar como uno. Bien, dije. Quizás es hora de que conozcas a uno. Se fue sin otra palabra, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Esa noche, Lena llamó de nuevo. Hiciste lo correcto, dijo. Pero prepárate. Pronto intentará algo más grande. Los narcisistas no pierden en silencio. Tenía razón. A la mañana siguiente, su firma de relaciones públicas publicó una foto de Aaron y Nena en las redes sociales, sonriendo frente a un condominio de lujo. La leyenda, el amor siempre gana. Emocionados de dar la bienvenida a nuestro bebé a una vida construida sobre el perdón y la verdad. La miré, medio asqueada, medio divertida. Perdón y verdad, dos cosas que él había convertido en armas. Los comentarios estaban divididos. Algunos los felicitaban. Otros reconocían a Nena como la amante del vídeo de la bofetada. La marea estaba cambiando de nuevo, y no a su favor. Para el final de la semana, su cliente más grande se retiró de un acuerdo de $3 millones. Los blogs de chismes locales lo llamaban la caída de Langford. Un titular decía, de pareja poderosa a cuento con moraleja pública. El imperio de Aaron se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y yo no había movido un solo dedo más allá de la verdad. Cuando arropé a Maya en la cama esa noche, preguntó, ¿vamos a estar bien? Le aparté el pelo de la cara. Ya lo estamos. Pero en el fondo, sabía que esto era solo la primera ola. No se rendiría fácilmente. Los hombres como Aaron nunca lo hacen. Y si él quería hacerlo público, yo estaba lista para llevarlo hasta el final. 2 semanas después, llegó la invitación. Grabada en relieve, con borde dorado, empapada de arrogancia. Cena familiar de los Langford celebrando el 65 cumpleaños de papá. Aaron tuvo la audacia de enviárnosla tanto a Maya como a mí. Casi la tiré, pero Lena me detuvo. Ve, dijo, no para perdonarlo, sino para terminar el primer acto. Tenía razón. La familia de Aaron siempre había creído su versión de los hechos, que yo era demasiado emocional y lo estaba frenando. Nunca habían visto la verdad, y yo tenía la intención de cambiar eso. Así que fui. La cena fue en la mansión de su padre, una extensa propiedad blanca con demasiados candelabros y poca calidez. Llegué con un traje sastre negro. Sin joyas, sin ostentación, solo presencia, del tipo que hace que el silencio te siga a una habitación. Maya se quedó en casa con Lena. No necesitaba ver lo que se avecinaba. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. La sonrisa de la madre de Aaron parpadeó como una mala iluminación. Sophie, querida, qué amable de tu parte unirte a nosotros. No me lo perdería por nada, dije, con mi voz firme, tranquila, quirúrgica. Aaron apareció desde el comedor, con la misma sonrisa de suficiencia que usaba cuando pensaba que había ganado algo. A su lado, por supuesto, estaba Nena, visiblemente embarazada ahora, con un vestido que gritaba, víctima convertida en santa. Sophie, dijo, dando un paso adelante como si esto fuera una conversación de paz. Me alegro de que hayas venido. Esperaba que pudiéramos tener una velada civilizada por una vez. No te preocupes, dije. Planeo ser muy civilizada. La cena comenzó de manera incómoda.
Su padre dio un brindis sobre la unidad familiar mientras evitaba mirarme directamente. Aarón sonrió en la cabecera de la mesa, fingiendo que esto era solo otra reunión educada. Pero debajo del lino y el vino, la tensión zumbaba como estática. Aproximadamente a la mitad, Aarón se aclaró la garganta. Todos, comenzó. Sé que ha habido drama últimamente, pero solo quiero decir que estoy asumiendo la responsabilidad de mis acciones. He cometido errores, pero estoy reconstruyendo. Y la presencia de Sophie esta noche significa más de lo que creen. La mesa murmuró con aprobación. Me miró, esperando validación, un asentimiento cortés, tal vez una sonrisa forzada. En cambio, dejé mi copa, me incliné hacia adelante y dije, tienes razón. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mi parte en dejarte salirte con la tuya durante tanto tiempo. La sala se quedó en silencio. Aarón parpadeó. ¿Disculpa? Metí la mano en mi bolso, saqué una pequeña carpeta y la deslicé sobre la mesa. Esas son copias de los informes financieros de Lanford & Co. Cada gasto de cliente que en realidad fue una escapada romántica. Cada comida de negocios que involucró a Nena. Cada dólar que robaste de la empresa que yo construí para financiar tu doble vida. El rostro de su padre perdió el color. Aarón, ¿de qué está hablando? Aarón se rió nerviosamente. Papá, esto es. No, lo interrumpí. No lo adornes. Tengo los originales con el auditor, y la prensa también los tendrá si esto continúa. Na se movió en su asiento, susurrando. Aarón, me dijiste que eso estaba arreglado. Arreglado, repitió su padre, con la voz en aumento. Dijiste que la empresa estaba limpia. Aarón tartamudeó. ¿Lo está? Quiero decir, lo estará. Me levanté, tranquila y serena. Querías que perdonara a tu ex, pero decidí perdonarme a mí misma por haber rebajado mis estándares para adaptarme a tus mentiras. Na empujó su silla hacia atrás. No tienes que hacer esto delante de todos. La miré sin pestañear. Tú lo hiciste público en el momento en que entraste en mi cena de aniversario, pretendiendo estar orgullosa de tu aventura. Considera esto la secuela. Jadeos recorrieron la habitación. El hermano de Aarón murmuró algo sobre llamar al abogado. Su padre golpeó la mesa con el puño. Estás acabado en esta familia, Aarón. Aarón se levantó, con la voz quebrada por la desesperación. No puedes simplemente destruirme así. Tú mismo lo hiciste, dije. Yo solo le estoy dando a la audiencia el final. Alguien en el otro extremo de la mesa sacó un teléfono para grabar. Quizás como evidencia, quizás por entretenimiento. De cualquier manera, no me importaba. La verdad ya había salido de la habitación. Na agarró su bolso, con los ojos muy abiertos. No voy a hundirme contigo. Salió furiosa, pasándome por el lado sin una mirada. La puerta se cerró con tanta fuerza que el candelabro tembló. Aarón le gritó. Na, no te atrevas a abandonarme. La ironía me hizo sonreír. Me volví hacia su padre. Tendré el divorcio finalizado en 2 semanas. Recibirán copias de los términos del acuerdo. En cuanto a la empresa, mi abogado ya ha solicitado la propiedad exclusiva. La documentación debería llegar a su oficina mañana. Asintió lentamente, avergonzado pero comprensivo. Siempre tendrás nuestro respeto, Sophie. Lamento que hayas tenido que lidiar con esto. No lo lamentes, dije, recogiendo mi bolso. Solo asegúrate de que aprenda algo de esto, aunque dudo que lo haga. Mientras caminaba hacia la puerta, Aarón me siguió, con la voz temblorosa. Por favor, no hagas esto. Puedo arreglarlo. Puedo arreglarnos. Me giré, encontrando sus ojos por primera vez en semanas. No puedes arreglar lo que nunca construiste con honestidad. Me agarró del brazo, la desesperación convirtiéndose en ira. ¿Crees que ganaste? No eres nada sin mí. Miré su mano en mi muñeca. Qué curioso, dije, liberándome. Yo era todo antes de ti. Luego retrocedí hacia el umbral del comedor. Alcé la voz lo suficiente para que todos oyeran y pronuncié la frase que resonaría en los círculos de chismes de Miami a la mañana siguiente. No engañaste a tu esposa.
Simplemente convertiste a tu socia de negocios en tu mayor riesgo. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Los flashes de las cámaras destellaron. El sonido de susurros de sorpresa llenó el aire. Salí antes de que alguien pudiera responder. Afuera, la noche era húmeda y eléctrica. Podía oír a Aaron gritar adentro, a su padre gritar más fuerte, el caos desentrañándose exactamente como debía. Cuando llegué al coche, Lena estaba esperando al volante, con la ventana baja y una sonrisa afilada como el cristal. ¿Cómo fue? Cerré la puerta, exhalando. Perfecto. No solo te fuiste esta vez, sonrió. Detonaste. Y mientras nos alejábamos en la noche de Miami, con las luces de la mansión encogiéndose detrás de nosotros, me di cuenta de algo. La venganza ya no se trataba de ira. Se trataba de precisión, de dejar que la verdad hiciera el daño por ti. El imperio de Aaron finalmente se había resquebrajado en público, y todos vieron quién dio el primer golpe limpio. La noche después de la cena, los blogs de chismes de Miami explotaron. Alguien había filtrado la grabación. Mi frase lapidaria resonaba en salas de estar y oficinas al amanecer. No engañaste a tu esposa. Convertiste a tu socia de negocios en tu mayor riesgo. En 12 horas, tenía 1 millón de vistas. En 24, el nombre de Aaron era tendencia de nuevo. Solo que esta vez, no por las razones que él quería. Él entró en modo de control de daños de inmediato. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado llamando al vídeo un clip manipulado sacado de contexto. Luego, predeciblemente, le reservaron una entrevista en un programa de estilo de vida local. Apareció con un traje azul pálido, todo encanto y remordimiento, su voz goteando arrepentimiento performativo. He cometido errores, dijo. Pero la gente olvida que detrás de cada titular hay una familia. Todavía estoy tratando de hacer las paces con la mía. Lo vi desde la habitación del hotel, con un café en la mano y una media sonrisa en el rostro. Había visto esta actuación antes. Era el mismo guión que había usado cuando engatusaba a los clientes para que aceptaran tratos que no eran buenos, para ellos. Sinceridad convertida en arma para la autopreservación. Pero esta vez, él no era el dueño del escenario. La sección de comentarios fue brutal. Qué curioso cómo habla de la familia después de humillar a su esposa. El hombre actúa como el villano en su propia película de relaciones públicas. ¿Dónde está la disculpa a la mujer que destruyó? Cada plataforma lo destrozó. Aparecieron capturas de pantalla de la cena. La expresión de pánico de Nena, la furia de su padre, mi salida tranquila. Alguien incluso ralentizó el vídeo y le añadió música cinematográfica, con el título, El momento en que cayó el imperio. Aaron respondió exactamente como sabía que lo haría, gritando más fuerte. Empezó a publicar largos textos sobre el perdón y la redención, pintándose a sí mismo como un marido incomprendido que intentaba reconstruir. Compartió una foto de un ultrasonido con Nena, escribiendo, nueva vida, nuevos comienzos. Le salió el tiro por la culata al instante. En una hora, una de sus ex asistentes comentó públicamente, ¿nuevos comienzos? Me hiciste reservar el hotel donde engañaste. Internet se abalanzó. Los hashtags inundaron todas las plataformas. Riesgo marido. Perdona a su ex. Mentiras Langford. Al anochecer, la reputación de Aaron se desangraba en tiempo real. Los patrocinadores retiraron sus colaboraciones pagadas. Una revista de casas de lujo canceló su reportaje. Incluso su agencia de corretaje emitió un comunicado distanciándose, citando, preocupaciones éticas. Mientras tanto, yo no dije nada. El silencio era mi arma. Lena y yo nos reunimos de nuevo en la cafetería, viendo cómo se desarrollaba el caos en línea. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Alguien envió esto. Era una carpeta. Capturas de pantalla, correos electrónicos, marcas de tiempo, todo de la firma de relaciones públicas de Aaron. Resulta que uno de sus asociados junior no pudo soportar las mentiras y filtró todo de forma anónima. Entre ellos había un borrador de comunicado de prensa donde Aaron planeaba acusarme de inestabilidad emocional y sabotaje de bienes compartidos. La sangre se me heló, pero solo por un segundo. Luego llegó la claridad. Envíalo a nuestro contacto en el Miami Post, dije.
Con la cronología y los recibos, sonrió. Ya está hecho. El artículo salió a la mañana siguiente. Titular: Documentos revelan la campaña de difamación de relaciones públicas de Lanford contra su esposa separada. Golpeó como un rayo. El público se volvió en su contra al instante. La simpatía llegó de todas partes. Mujeres, profesionales, incluso extraños que habían vivido sus propias versiones de la traición. Ya no solo observaban. Estaban apoyándome. Aaron intentó redoblar la apuesta, publicando un vídeo de sí mismo con aspecto emocional, disculpándose, si alguien se sintió herido por una mala comunicación, pero las lágrimas no convencieron. En cuestión de horas, la gente lo comparó lado a lado con sus antiguos anuncios promocionales. Misma iluminación, misma falsa sinceridad. La sección de comentarios ardía. Esa noche, mi teléfono vibró con una notificación. Una influencer verificada había publicado una reacción titulada: Cuando la esposa supera en inteligencia a la máquina de relaciones públicas. Lo terminaba diciendo: señoras, tomen nota. La dignidad hace más ruido que el control de daños. Se volvió viral. La caída de Aaron ya no era explosiva. Era quirúrgica. Cada intento de arreglar su imagen lo cortaba más profundamente. Los patrocinios de marca de nena también se evaporaron. Ninguna empresa quería asociarse con un escándalo tan sucio. Sus contratos de influencer fueron cancelados uno por uno. Publicó una larga nota autocompasiva sobre la salud mental y la maternidad. A nadie le importó. El clavo final llegó cuando uno de los ex clientes de Aaron publicó textos privados. Prueba de que él había intentado manipularla para que mintiera por él. Me dijo que dijera que Sophie era inestable, escribió la mujer. Me negué. Amenazó con arruinarme. Esa fue la gota que colmó el vaso. La historia se hizo nacional esa noche. La misma presentadora de noticias que había conducido su entrevista de disculpa leyó la actualización en vivo. El exmagnate inmobiliario Aaron Lanford enfrenta una creciente reacción después de que documentos de relaciones públicas filtrados y declaraciones de clientes sugieren un patrón de manipulación y engaño. Su tono era neutral, pero su sonrisa de suficiencia no lo era. En el hotel, Maya se sentó a mi lado viendo el informe. Mamá, dijo suavemente. Sigue intentando ganar, pero es como si estuviera luchando contra una tormenta. Asentí. Porque no puedes luchar contra la verdad, cariño. Solo puedes retrasarla. Apagamos la televisión. Finalmente me sentí en calma. No feliz, todavía no, pero arraigada. La guerra que él comenzó con humillación terminó con exposición. Antes de dormir, revisé mis mensajes por última vez. Lena había enviado un solo texto. Felicidades. La opinión pública es una guillotina. Y su cabeza acaba de rodar. Miré la pantalla, luego respondí, y ni siquiera tuve que tocar la cuchilla. Aaron quería controlar la historia, pero la historia había evolucionado sin él. Su imperio no solo se estaba derrumbando. Estaba siendo reescrito, un titular a la vez. Y para cuando llegara la siguiente ola, abogados, órdenes judiciales, auditorías financieras, su nombre ya no representaría la ambición. Representaría una advertencia. La primera cita en el tribunal se sintió menos como una audiencia y más como una coronación. Excepto que esta vez yo era la que estaba en el trono. Aaron llegó tarde, desaliñado y pálido. Su cabello, una vez perfecto, estaba peinado hacia atrás en un pobre intento de compostura. Las luces de la sala del tribunal eran implacables, su encanto no tenía dónde esconderse. Na se sentó detrás de él, con gafas de sol en interiores, su rostro medio cubierto, fingiendo ser invisible. Cuando el juez entró, todos se levantaron. El sonido de papeles revolviéndose llenó la habitación como un preludio a la guerra. Lena se inclinó hacia mí y susurró: no reacciones a nada. Solo deja que las pruebas hablen. Y lo hicieron. Nuestro equipo legal presentó meses de documentación, cada transacción, cada factura falsificada, cada mentira. El rastro de papel pintaba un cuadro claro. Aaron había desviado dinero de la empresa a cuentas personales, disfrazado viajes con nena como desarrollo de negocios, y presentado deducciones a mi nombre.
La expresión del juez cambió de un interés cortés a un disgusto absoluto. Aarón intentó defenderse. Todo fue un malentendido, dijo, con la voz quebradiza. Mi esposa, ex-esposa, sabía de esos gastos. Ella los aprobó. Lena se levantó con suavidad. Tenemos registros de correo electrónico que prueban lo contrario, su señoría. El juez asintió, sin impresionarse. Señor Langford, estos registros muestran una tergiversación deliberada de los fondos empresariales. Eso no es un malentendido. Eso es fraude. La sala se quedó en silencio. Incluso Nena bajó la mirada. Para la segunda audiencia, el desmantelamiento financiero había comenzado. El contador forense rastreó cada activo oculto, cuentas en el extranjero, billeteras de criptomonedas, incluso el fondo de consultoría que había establecido a nombre de su hermano. Todo salió a la luz, y como mi herencia había sido la base de la mayoría de esas inversiones, el tribunal dictaminó que la mayoría de los activos me pertenecían. La mandíbula de Aarón se apretó tanto que pude ver el músculo contraerse. No puedes simplemente llevártelo todo, siseó fuera de la sala del tribunal. Lo miré con ecuanimidad. No me estoy llevando nada. Estoy reclamando lo que fue robado. No respondió. Simplemente se alejó, con los hombros caídos, murmurando maldiciones en voz baja. Pero el colapso financiero fue solo el principio. Su padre, una vez su mayor apoyo, eliminó oficialmente el acceso de Aarón a todas las cuentas de negocios familiares. La red inmobiliaria que una vez le había abierto puertas ahora se las cerraba de golpe. Se extendieron rumores de que su agencia de corretaje estaba bajo investigación interna. Los clientes huyeron. Los empleados renunciaron. Luego vino la auditoría. El gobierno se involucró después de que nuestras declaraciones revelaran años de ingresos no declarados. El contador de Aarón se dio la vuelta al instante, entregando datos para evitar cargos. En una semana, Aarón recibió una notificación de un caso pendiente de evasión de impuestos. Su imperio no solo se desmoronó, se desintegró. Mientras tanto, Nena comenzó su lenta salida. Cuando el dinero se secó, también lo hizo su afecto. Se mudó en silencio, dejando atrás un solo mensaje de texto que luego se filtró en línea. Prometiste estabilidad, no escándalo. Los tabloides lo publicaron con regocijo. Por una vez, no me importó ser parte del titular. Aún así, la parte que más me dolió no fue la financiera. Fue la familiar. Maya había dejado de hablarle por completo. Intentó contactarla a través de la escuela, de amigos en común, incluso a través de mi abogado, pero ella se negó. Un día, entró en la sala de estar con su teléfono. Me envió un mensaje de texto de nuevo, dijo suavemente. ¿Debería responder? Le tomé la mano. No le debes un cierre, cariño. Todavía no. Quizás nunca, asintió. Entonces no lo haré. El fallo de la custodia llegó una semana después. Custodia legal y física completa otorgada a mí. Los derechos de visita de Aarón fueron restringidos hasta que completara terapia para el manejo de la ira y el comportamiento manipulador, como lo expresó el tribunal. No lo impugnó. Creo que estaba demasiado entumecido para luchar más. Pero todavía intentaba salvar las apariencias de pequeñas maneras. Entrevistas desesperadas con podcasts marginales, disculpas a medias disfrazadas de viajes de sanación. Cada una solo empeoraba las cosas. La gente se burlaba de su autocompasión. Los memes inundaron las redes sociales. Mi favorito decía, cuando pierdes a tu esposa, tu negocio y tu wifi en un solo divorcio. Lena lo llamó justicia poética. Yo lo llamé karma atrasado. Detrás de escena, reconstruye en silencio. Abrí mi propia firma, Sophia Langford Interiors, y en cuestión de meses, los clientes hacían fila. Decían que tenía integridad y autenticidad, palabras de las que Aarón solía burlarse. La ironía tiene un hermoso sentido del tiempo. Una mañana, recibí una llamada de su hermano, Mark. No habíamos hablado desde la confrontación en la cena. Su voz era vacilante. Sophie, papá ha cortado completamente a Aarón. Se está quedando en un alquiler barato en el centro. Creo que realmente se está desmoronando. Me quedé en silencio.
Mark suspiró. Quería que te preguntara si podrías. No sé. Hablar con él solo una vez. No, dije. Tuvo años para hablar. Los usó todos mintiendo. Mark vaciló. Dice que extraña a Maya. Extraña el control, corregí. No a ella. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo mirando por la ventana de la oficina. La ciudad se veía diferente ahora. Todavía brillante, todavía ruidosa, pero finalmente mía. Semanas después, recibí una carta del abogado de Aaron. Su retirada formal de la sociedad en Langford-on-Sea. Firmada, sellada y entregada. Ahora era la única propietaria. El nombre se mantuvo, pero el significado cambió. Contraté a un nuevo equipo, en su mayoría mujeres, y relancé la marca bajo un nuevo eslogan: construir sin traición. El negocio floreció. Cada cliente que una vez había dudado de mí regresó, algunos con disculpas, otros con cheques. Los mismos periódicos que se habían burlado de mi silencio ahora publicaban reportajes sobre mi regreso. Los titulares decían: de traicionada a la sala de juntas, como Sophia Langford reclamó su poder. Aaron, mientras tanto, se desvaneció. Aparecieron fotos de él saliendo del tribunal sin afeitar, más delgado, con el mismo traje arrugado. Los reporteros lo describieron como un hombre perdido en los escombros de su propia ambición. Su padre declaró públicamente: mi hijo ya no representa nuestros valores. El golpe final vino del IRS. Embargaron sus activos restantes, coches, joyas, incluso el ático que había comprado para Nena. El banco recuperó su barco, y la agencia de corretaje rescindió su licencia. Para el final del trimestre, estaba en la quiebra. No lo celebré, no exteriormente. Pero la noche que recibí la confirmación de la transferencia de activos, serví una copa de vino tinto y me senté en mi balcón. Las luces de la ciudad brillaban abajo, silenciosas, casi reverentes. La venganza tenía un regusto extraño, no dulce, no amargo, simplemente equilibrado. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico anónimo con una foto granulada adjunta. Aaron sentado solo en un banco del parque, con la cabeza entre las manos. La leyenda decía: finalmente parecía arrepentido. No respondí. La culpa ya no era mi responsabilidad. Mi enfoque era Maya. Verla reír de nuevo, ver su arte colgado en el refrigerador, oírla tararear mientras hacía la tarea. La paz tenía un sonido, y no era el silencio. Era la vida continuando sin disculpas. Para cuando se liquidó el acuerdo final, mi abogado me entregó los papeles con una sonrisa. Está hecho, dijo. Legal, financiera y emocionalmente, eres libre. Libre. La palabra se sintió más pesada de lo que esperaba. Salí, la luz del sol bañándome, y me di cuenta de que la libertad no era la ausencia de dolor. Era la negativa a vivir en él por más tiempo. Aaron una vez me dijo que me arrepentiría de convertirlo en mi enemigo. Estaba equivocado. Él nunca había sido mi enemigo. Solo fue la prueba que demostró de lo que era capaz de sobrevivir. Y mientras su imperio se hundía bajo el peso de su propio engaño, el mío se elevaba. Silencioso, limpio, imparable. Sucedió un jueves ordinario. El tipo de día que no te advierte que algo definitivo está por llegar. Acababa de terminar una presentación para un cliente en el centro cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por favor, una última vez. Solo quiero hablar. Supe quién era antes de terminar de leer. Aaron. Por un momento, consideré borrarlo. No merecía una palabra. Ni siquiera el silencio roto por la compasión. Pero algo en mí quería un cierre. No para él, sino para la mujer que una vez creyó que él lo era todo. La mujer que necesitaba ver lo que quedaba de él ahora. Así que acepté reunirme. Nos encontramos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. La misma que solíamos visitar antes de que nuestras vidas se volvieran doradas y complicadas. Se sintió poético, un círculo completo, pero invertido. Llegué primero, pedí un café solo y me senté junto a la ventana. Cuando Aaron entró, casi no lo reconocí. El hombre que una vez llenaba una habitación con arrogancia ahora parecía más pequeño,
más delgado, desgastado. Su traje le quedaba grande como si fuera prestado. Sus ojos estaban vidriosos. Demasiadas noches sin dormir. Demasiado ego convertido en polvo. Se detuvo en la mesa, vacilante. «¿Te ves bien?», dijo suavemente. «Estoy bien», respondí. Se sentó, con las manos temblando ligeramente mientras removía el café intacto frente a él. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo. «Todo se ha ido. La casa, la empresa, mi familia». Su voz se quebró. «Incluso Na se fue, se llevó al bebé, se mudó a otro estado». No dije nada. Solo lo observé, firme. Levantó la vista, desesperado por lástima. «Tú ganaste, Sophie. Te quedaste con todo. El negocio, el dinero, la simpatía. Yo vivo en un alquiler que huele a moho. Mi coche fue embargado la semana pasada. Yo no gané nada», dije. «Tú simplemente perdiste todo lo que construiste sobre mentiras». Se frotó las sienes, con los ojos rojos. «Sigo pensando en cómo llegó esto tan lejos. Cómo llegamos nosotros tan lejos. Solías amarme». «Lo hice», dije. «Y ese amor casi mata cada parte de mí que importaba». Tragó saliva. «No quise hacerte daño de esa manera. Juro que no planeé nada de esto». «Planeaste cada parte», dije en voz baja. «Planeaste humillarme en esa cena. Planeaste manipular la narrativa. Planeaste destruir mi reputación cuando la tuya comenzó a desmoronarse. No lo reescribas ahora porque te sientes incómodo con el final». Sus hombros se hundieron. «No estoy pidiendo perdón. Solo no sé cómo vivir con lo que hice». Me incliné hacia adelante. «Entonces no me pidas que te lo haga más fácil». Parpadeó, atónito. «¿Realmente me odias tanto?» ¿Odio? Negué con la cabeza. «No, odiar significa que todavía me importas lo suficiente como para arder. Simplemente ya no estás. Como un capítulo que superé». Juntó las palmas de las manos, con la voz quebrada. «Pienso en Maya todos los días. Sueño con ella, con nosotros, con arreglar las cosas. Ya ni siquiera puedo permitirme enviarle un regalo». «Ella no necesita regalos», dije. Necesitaba un padre que no hiciera sentir loca a su madre. Bajó la cabeza, las lágrimas golpeando la mesa. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré». Me levanté lentamente. La conversación ya había durado demasiado. «Aarón», dije suavemente. «Querías que perdonara a tu ex. Querías que fuera esa mujer que se traga la humillación y la llama gracia». Levantó la vista, con los ojos huecos. «Finalmente entiendo el perdón», continué. «No es darle a alguien permiso para herirte de nuevo. Es darte a ti misma permiso para dejar de sangrar». Susurró. «¿Entonces esto es todo?» «Esto fue todo hace mucho tiempo», dije. Intentó tomar mi mano, pero la retiré. «No lo hagas», dije con firmeza. «Ya has tomado suficiente de mí». Se quedó allí congelado, sin palabras. Lo observé por un momento. El hombre que una vez se creyó intocable, ahora completamente desmantelado. No sentí triunfo, ni amargura, solo la calma limpia y constante que llega después de que una tormenta finalmente se ha agotado. Tomé mi bolso y me giré para irme. «Sophie», dijo, con la voz temblorosa. «¿Volverás a pensar en mí alguna vez?» Me detuve junto a la puerta, miré hacia atrás una vez y le di la última verdad que obtendría de mí. «Solo cuando necesite recordarme lo fuerte que tuve que volverme». Luego salí. La luz del sol me golpeó al salir a la calle, cálida e implacable. Detrás de mí, podía sentir sus ojos, no en mí, sino en el vacío que había creado. Ese era su castigo, verme alejarme de las ruinas que él construyó, sin cicatrices y sin ataduras. Al llegar a mi coche, tomé un último respiro de ese capítulo, el aroma a café, arrepentimiento y finales, y lo exhalé por completo. Adentro, mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de Maya. «Cena esta noche». Hice algo nuevo. Sonreí. No me lo perdería por nada.
Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí el reflejo. Las líneas de tensión alrededor de mis ojos habían desaparecido. Mi postura era erguida, mi expresión calmada. Eso es lo que pasa con el cierre. Nunca viene de una disculpa. Viene cuando dejas de esperarla. Y por primera vez en años, conduje sin peso en el pecho, sin fantasmas susurrando detrás de mí, solo paz. Aarón había suplicado perdón. Pero lo que le di fue mucho mejor. Indiferencia. Pasó un año entero antes de darme cuenta de que no había pensado en él en meses. La vida había llenado cada rincón que solía resonar con su ausencia. Mis mañanas comenzaban con luz solar, no con pavor. Mis días eran míos. Diseñando, viajando, construyendo algo real con la gente que creía en mí. La firma prosperó. Los clientes me llamaban, valiente, una palabra que nunca había poseído antes, pero que finalmente entendía. Maya también estaba floreciendo. Volvió a pintar, a reír, y comenzó a hablar de la universidad con una chispa que no había visto desde antes del caos. A veces cocinábamos juntas y veíamos nuestros reflejos en la ventana de la cocina. Dos mujeres que habían sobrevivido a la tormenta y habían construido una nueva casa con sus escombros. De vez en cuando, un tabloide mencionaba a Aarón, un hombre visto trabajando a tiempo parcial en una pequeña agencia de alquiler, con aspecto cansado pero educado. No sentí nada. Se había convertido en lo que siempre temió, irrelevante. Y en esa irrelevancia, había paz para ambos. Una noche, me paré en mi balcón con vistas a la ciudad, el mismo horizonte que una vez fue testigo de mi colapso. El aire era cálido, constante, indulgente. Me susurré una verdad tranquila a mí misma. Ya no necesitaba venganza. Lo que quería era equilibrio, y ya lo había encontrado. La gente piensa que la libertad es ruidosa, triunfante, cinematográfica, pero no lo es. Son mañanas tranquilas, trabajo honesto, risas que no esconden dolor. Es saber que podrías mirar atrás, pero simplemente no quieres hacerlo. La traición de Aarón terminó una vida y comenzó otra. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas debajo de mí, finalmente sonreí. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había reclamado. Terminé la historia que él comenzó. Y esta vez, era mía.